vamos a hablar precisamente nosotros del tema con una persona que es especializada y por su experiencia que tiene, lo hemos convocado aquí a RCR, el señor Luis Quispe Candia, director de Luzambara, a quien saludamos y agradecemos su presencia. Señor, muy buenas tardes. Gracias por su atención, señor Quispe. Buenas tardes, señor Fernández. Gracias por la invitación. Sí, estábamos nosotros comentando ya de esta puesta en marcha de esta primera etapa de la línea 2 del metro de Lima y Callao. ¿Cuál es su apreciación al respecto, por favor? Bueno, evidentemente hay que subrayar y es de suma importancia el acontecimiento de hoy día. Tuve la suerte de ser invitado a este evento, de modo que creo que es un punto de partida importante para la línea 2 de metro y naturalmente para toda la población. Como muy bien ha referido en la presentación de nuestra conversación, este servicio efectivamente es un servicio de ATE a la provincia del Callao, en el que tendrá un ramal hacia el aeropuerto. En total va a tener 35 estaciones, atraviesa 13 distritos de la gran capital y tiene un recorrido total más o menos de 27 kilómetros más 15 kilómetros, 8 kilómetros hacia el aeropuerto, en una ramada de aeropuerto. Ciertamente lo de hoy día solamente es la inauguración del primer tramo de apenas 5 kilómetros. El recorrido es en 5 minutos. Tuvimos la oportunidad de ingresar por primera vez a este subterráneo. Inicialmente, por supuesto, lo ha hecho la Presidenta de la República, acompañada del ministro y el presidente de la ATU. Y luego los invitados hemos hecho el primer viaje inaugural de 5 minutos de ida y vuelta al Mercado Santa Anita. Es un tren, como ustedes conocen, es automático, no tiene piloto, está totalmente controlado por la computadora, son amplios, es un ambiente limpio, sano, muy bien presentado y entre otras cosas siempre el transporte movilizado por la electricidad pues es una gran ventaja por se omite la contaminación ambiental. El cuidado del medio ambiente está precisamente en hacer el cambio de matriz energética a la electricidad en los vehículos pequeños, livianos y mayores, como lo están haciendo los países del primer mundo. Así es, señor Quispe Candia, ¿no? Y de alguna manera esta red de metros de Lima indudablemente va a ayudar a reducir la informalidad en el transporte público que impera en Lima y prácticamente en todo el Perú, ¿no? Así es, efectivamente. Uno de los graves problemas que aqueja a nuestro país es el deficiente transporte en general. Y se nota más en la ciudad capital por ser una ciudad con 11 millones de habitantes. Hay más de 350 empresas de transporte urbano, del transporte tradicional, en que el 100% son empresas afiliadoras. Apenas menos del 10%, son 10 empresas más o menos que son ya propietarias de sus unidades vehiculares, los demás no. Esa es la gran falencia en este tipo de servicio, puesto de que si la empresa no es propietaria de sus unidades vehiculares, obviamente los trabajadores no tienen vínculo laboral con la empresa. Por tanto, no tienen un sueldo, trabajan diariamente al destajo. Cuanto más recorren y corren y buscan pasajeros, ganan más. Y ese desorden es lo que genera no solamente el caos, sino lamentablemente genera siniestros de tránsito que cobran muchas vidas. Ujú. Por eso la importancia del metro, son 6 metros que están diseñados para la ciudad capital y lo que preocupa es la lentitud. Esta línea 2 de metro, por ejemplo, se ha iniciado con la suscripción del contrato en el año 2014. Se está cumpliendo prácticamente 10 años y recién se está inaugurando el primer tramo de 5 kilómetros. Ujú. La tuneladora está avanzando, ya está aproximándose a la Plaza Manco Cápac. Debe llegar esta tuneladora a la estación central del Metropolitano y luego enrumbar hacia el Callao por la avenida Arica y Venezuela. De modo que es un comienzo importante que hay que celebrar, que hay que alegrarnos, pero es natural, es necesario que nuestras autoridades pongan mayor énfasis, mayor interés en que estos proyectos avancen con mayor
prioridad porque la responsabilidad está en el Estado, o sea, de esto conocemos Así es, perfectamente. A así es. veces piensa uno que es la empresa quien se retrasa en demorar, no, ha sido el Estado. Y me refiero, cuando digo Estado, me refiero a los funcionarios de turno. Lamentablemente el Ministerio de Transportes ha pasado o viene pasando aún inclusive una situación un poco complicada. Ahora, señor Candia, Y ¿es por, en lo que usted está diciendo en ese marco, es por incapacidad de los funcionarios o casos de corrupción? En este hecho en particular de la implementación de los metros, no sé si existe algún tipo de corrupción. Lo que sí claramente está demostrado es la ineptitud en la gestión, puesto de que si están los diseños hechos, ya se perfeccionó, incluso todavía con la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ya los trazos estaban diseñados, ya se perfeccionó los trazos, lo que había que convocar es simplemente a licitación. Pero para convocar la licitación, teniendo los trazos, lo que te tienen que hacer es liberar los espacios. Es lo que demora. Lo que ha ocurrido con la línea 2 de metro es exactamente igual y lo que va a suceder con los demás es igual. El Estado tiene la posibilidad y la capacidad de expropiar los bienes en los que las estaciones necesitan salir a la superficie. Pues eso es lo que está demorando. Ujú. El Estado, los abogados, los procuradores, quienes tengan que ver con la expropiación de los espacios donde van a estar las estaciones, tienen que ser mucho más proactivos y lograr que eso se decida. Naturalmente, generalmente se judicializa, por eso se demoran, porque si el propietario y el Estado entran en buen acuerdo, fácilmente se puede expropiar. Pero cuando el propietario ya se pone caprichoso y no se ponen de acuerdo en cuanto al precio, pues lamentablemente se judicializan. Entonces ya también el Poder Judicial entra, digamos, en ese sentido a cumplir un rol. Por eso es importante que estos proyectos tengan que avanzarse paralelamente. Fíjese, tenemos recién, nosotros, pues desde hace la línea 1 de metro se ha inaugurado hace 15 años, hace Sí, 12 años, así es. y todavía estamos recién empezando con la línea 2 de metro. Imagínense, ¿no? Tantos años, es increíble, ¿no? Por ejemplo, se está diciendo, ayer nosotros estuvimos dialogando con el ministro de Transportes, el señor Pérez Reyes, y precisaba que la siguiente etapa es unir 3 estaciones de ATE, esto el 2026, y concluir con toda la línea ya hasta el Callao entre el 2027 y 2028. Esto si es que no hay más problemas, ¿no? Claro, lo que ha referido el ministro me parece es claro, es sensato. Justamente hoy día conversando con funcionarios tanto de la línea 2 como de la línea 1 de metro, ellos también opinaban lo mismo, de modo que creo que lo que ha dado la versión el ministro es absolutamente cierto. Y hay que reconocer también en este ministro y en particular en el director director ejecutivo de la ATU, hay que reconocer que de su parte han puesto mucho para que esta situación avance. Recordemos que hace un año estamos hablando de todo incluso el torno desde el 2021, estaba terminado estos 5 kilómetros y lo que faltaba era implementar el recaudo. Ujú, Y claro. lamentablemente estaba en otra gestión en la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano y ya el actual presidente, el señor José Aguilar, ha tomado interés y bueno, ya estamos viendo el resultado, ¿no? Y eso nos parece muy bien. De modo que hay que saludar la buena gestión que hacen pues algunas autoridades y por supuesto hay que reprochar cuando no es así, cuando no le dan la importancia debida. Lo que hay que perfeccionar, por ejemplo, en el sistema de metros, ya que estamos tocando en este tema, la línea 1 de metro, por ejemplo, está colapsado. Nosotros hemos hecho reportes con nuestro medio virtual Ujú. y vemos que se está desbordado, o sea, son más de 500.000 pasajeros por día. Y hoy día justamente me conversaba el gerente de la línea 1 que van a llegar, en diciembre está previsto que van a llegar a 650.000, o sea, van a aumentar 100.000 más. Es verdad, se ha aumentado el recorrido en algunos casos, pero hay que aumentar trenes. La solución es aumentar trenes. Ah, ok. Y esa gestión ya no depende de la empresa, depende del Estado, depende del ministro de Transportes, ni siquiera el presidente de la ATU, ¿no? Ahora, Es el señor Candia, ministro a ese nivel. Dígame. o sea que, ¿cuántos trenes se tendrían que al menos aumentar? No sé si tienen ustedes el estudio para al menos aminorar, ¿no? Esta situación de la línea Metro Uno. En este momento están operando 45 trenes. Ya. Por lo menos deberían aumentarse 10 trenes más para tratar de atender, ¿no? La demanda de viaje que hay actualmente. Hay una espera de 40 a 45 minutos de los pasajeros Sí, sí. para abordar el tren. Realmente es una espera muy, muy, muy perniciosa porque la población espera. ¿Por qué espera el tren?
porque es barato, pues, es un sol 50 el pasaje. Sí. Trasladarse de Villa El Salvador a San Juan de Urigancho o viceversa cuesta un sol 50 y esto no va a conseguir en ningún vehículo de transporte público. Y también el tiempo, ¿no? El tiempo ya Y el tiempo, por cuando del supuesto, el traslado tiempo ya. que se ahorra es tremendo, es invalorable. Claro. Por esa razón la población se sacrifica esperando 40 minutos y no es justo, ¿no? Ujú. Entonces el Estado tiene que proveer más trenes para el caso de la línea 1 de metro y en la línea 2 de metro, efectivamente el tramo que va hacia Ate ya está, me dicen que está concluido y probablemente al próximo año ya tal vez ya inauguren ese pedacito que falta hacia Ate, es muy poco lo que Claro. falta. Ahora, Y la señor, idea es avanzar hacia el oeste, ¿no? Hacia el oeste, hacia el Callao, que también la tuneladora, como reitero, ya está en la plaza, acercándose a la plaza Mancocapa. ahora, señor Candia, no sé si de repente usted tiene alguna información, si ya hay esta posibilidad de la compra de trenes, no sé si le han comentado por parte de las autoridades. Entiendo que la inquietud ha sido ya referida a la autoridad, ¿no? Entonces la autoridad es quien tiene que tomar la decisión de ya iniciar la adquisición de esos trenes. Bien, esperemos que sea así. Y en cuanto, finalmente, señor Luis Quispe Candia, en cuanto a la informalidad que todavía impera, por ejemplo, en el transporte, estos colectivos que no dejan de trabajar, que pululan pues tanto en la avenida Arequipa y en la avenida Javier Prado, no se ha avanzado mucho, ¿no? Para controlar a este tipo de transporte informal. El problema de los autos colectivos es consecuencia de... El auto colectivo, vamos a decir, es un mal necesario para la población. No para el servicio en general, sino para la población que necesita viajar. A ver, tanto el corredor azul como el corredor rojo han sido implementados a empellones en la época de la señora Villarán, cuando las condiciones no estaban dadas, no eran propietarios, en el caso del corredor azul, claramente, no eran propietarios de las unidades vehiculares, no había recaudo electrónico, los conductores no habían sido capacitados y simplemente por decisión política se entregó en concesión ese tramo. Se retiró, por supuesto, a todo el transporte público y entraron ellos, sin tener los vehículos suficientes. El servicio era solamente cruzando por la avenida, el puente en Santa Rosa y al otro lado Lóbalo Miraflores. Ujú. Una cosa absolutamente locos. Y la gente que iba, que atravesaba la avenida Arequipa, no se quedaba ninguno, pues probablemente algunos sí, pero de repente el 10%. Los Claro, demás iban a Chorrillos, a Barranco. así es. Entonces, hacer la interconexión con otro servicio, pagando otro pasaje, era de lo más absurdo. Bueno, finalmente se extendió hasta Barranco y como está actualmente, entonces, el auto colectivo está presente porque el servicio es deficiente, no hay una frecuencia establecida y comprometida. En la línea, el corredor rojo ha hecho mejor su esfuerzo. Ahí tienen mejor servicio, están tratando de forzar, pero está la presencia del auto colectivo. Evidentemente no les permite mejorar su servicio porque ahí está presente, porque el pasajero no puede esperar. Cuando los buses pasan llenos en horas punta o tienen que esperar más tiempo al establecido porque no hay una frecuencia establecida, señalada de un tiempo de espera, evidentemente toman el auto colectivo. Para decirlo más claramente, para que nos están viendo, cuando un pasajero tiene que llegar a su destino y sale, por decir, a las 8 de la mañana a tomar su bus, llega a las 8:10, a las 8:20, no llega el bus, ¿qué hace? Toma un auto colectivo. Ujú. Claro. Por eso lo llama un mal necesario, ¿no? Entonces está cubriendo una necesidad que no puede cubrir el servicio formal. Por eso la importancia de implementar completamente los buses. Pero para eso esto va a llevar tiempo. En este momento se está llevando a cabo el estudio del plan de movilidad urbana. Ha empezado hace un par de meses esta empresa consultora mexicana-canadiense y ellos van a terminar su estudio en el próximo mes de agosto, el año que viene. Y recién se va a ver, por dónde se va a empezar. Ellos están levantando toda la información para ver el número de vehículos que se van a necesitar, las rutas que se van a rediseñar, porque todo lo que se ha diseñado hasta ahora va a tener que cambiarse. Recuerde usted que inicialmente en el año 2010, cuando se inaugura el metropolitano, se inaugura con 9 corredores segregados, 9 corredores exclusivos como el que tenemos en el único corredor, el COSAC 1. Eran 9 COSACs, pero lamentablemente, cuando ya estaba para implementarse el COSAC 2, que era el mismo recorrido que tiene actualmente el tren, en un 85% se sobreponía la ruta, pero la gestión del señor Ollanta Humala en ese entonces dejó de lado el proyecto del corredor del COSAC 2
cuando en cualquier parte del mundo, y usted probablemente ha salido, pues los subterráneos tienen tramos más largos y los Claro, buses tienen paraderos más cercanos y conviven perfectamente. así No es. había por qué anular el COSAC 2, pero lo anularon. Y entonces a partir de ahí la siguiente gestión municipal simplemente lo descartó e implementó estos 5 corredores complementarios, la ruta de integración, las rutas de aproximación, las rutas de zonas periféricas. Todo está en el papel. Y lo único que se ha implementado son los 5 corredores complementarios, que deberían tener 5.000 buses y tienen 785 buses. Pues el sentido común nos dice, ¿cómo va a haber un buen servicio si no Claro. tienen la flota completa? Bien, entonces una realidad que se vive en nuestro país y vamos a esperar a ver este estudio de esta empresa, esta consultora México canadiense que, como usted nos dice, estaría dando las primeras informaciones en agosto del En próximo, agosto, en ¿no? agosto, Del sí. próximo Y año. hay que, en ese sentido creo que es importante alentar tanto a nuestras autoridades como a estas empresas. Nosotros hemos estado participando y seguimos participando en varios eventos. El día de ayer fue uno de ellos en que dan cuenta de lo que han avanzado. Hemos escuchado a la municipalidad, al Instituto de Planificación Urbanística. Se ve que hay un interés. Las autoridades están muy preocupadas en realmente hacer caminar. Y yo ciertamente, irónicamente, conversando con los demás, decía, pues no sé, en tantos años que tengo viendo esto, pues he escuchado más de probablemente 40, 50 forums, eventos, igual diciendo lo mismo, pero seguimos en lo mismo. Esperamos que esta vez no sea así. ¿Qué? Confiamos que no sea así. Hay una ley ya que apoya la ley 30900, la ley que crea la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano, de modo que creemos que las autoridades deberían, en este caso ya, finalmente ofrecer a la población un transporte más humano, más ordenado. Esperemos eso y la voluntad de las autoridades. Muchas gracias, señor Luis Quispe Candia, director de Luz Ámbar, por esta valiosa participación aquí en RCR. Muy amable. Gracias también.